Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este programa semanal La Palabra del Pastor. Quiero comenzar esta reflexión dando gracias a todas las personas que asistieron a la celebración de la solemnidad de la fiesta del Señor de Locumba, tanto en la víspera como en el día central. Ha sido un momento muy especial para todos, porque hemos ido en condición de peregrinos hasta la casa del Señor de Locumba, donde Él nos ha recibido a todos sus hijos e hijas, con la actitud del buen Dios, con esa forma que tiene nuestro Padre de acogernos siempre a sus criaturas. Y es por ello que animo a seguir en esta peregrinación, sabiendo que nuestra vida de peregrinos en este mundo tiene una fuerte presencia del Señor. Dios nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y no lo podemos olvidar. Hoy estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas nos abren una reflexión muy importante y a la vez exigente, diría yo, porque nos permite hacer un examen de conciencia, si queremos, con la virtud de la humildad que nos acompañe, un examen sincero y honesto. El mensaje de las lecturas están orientadas al tema del perdón, del perdonar, del no dejarnos llevar por el odio y el rencor. Ciertamente, temas estos muy en el tapete, de siempre, en todo momento, pero diríamos que hoy cobra un especial interés al vernos que estamos marcados por esos sentimientos de venganza, de odio, de animadversión, de rencor, de cólera, en el que desconfiamos ya, en que verdaderamente hemos tomado un camino, un derrotero, en el que desaparece ese mandamiento principal, basilar del cristianismo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero vamos a ir rápidamente a las lecturas para luego irlas desgranando cada mensaje, cada aspecto tan rico que tiene la palabra de Dios. La primera lectura ha sido tomada, como siempre sabemos, del Antiguo Testamento, esta vez del libro del Eclesiástico, el capítulo 27, los versículos del 33, y luego a partir de ahí ya otros versículos más. Dice así: furor y cólera son odiosos, el pecado los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando los pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Creo que las palabras del libro del Eclesiástico son tan claras, tan precisas, el consejo que nos da y las sentencias que aquí hay. Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee.
Luego, perdona las ofensas a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Pues ya estamos en el centro de la enseñanza bíblica. Perdonar, no dejarnos llevar del odio, no dejarnos llevar de actitudes vengativas. Uno puede pensar que estas enseñanzas, que no son, es verdad, exclusividad del cristianismo, otras religiones también enseñan que no es bueno. Pero en el cristianismo hay como una expresión testimoniada, hay una conformación de esta enseñanza, una materialización de esta enseñanza del perdón en el Hijo. Cuando Jesús sube a la cruz y nos dice de la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Para nosotros, y bien lo sabemos, ni la persona de Jesús ni sus enseñanzas son palabras que se las debe llevar el viento, o que yo puedo escoger esto y dejo lo otro. Alguien decía en cierta ocasión que cuando él rezaba el Padre Nuestro, en el momento en que se dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, él las omitía y no las decía. Y él decía por qué, la razón, porque no quería ser hipócrita y porque él no sabía perdonar y no quería perdonar. Pero esa no es la razón. No, nadie se puede justificar como: yo no quiero ser hipócrita y yo sigo empeñado en mi actitud de rencor o de venganza, por lo tanto escojo esta parte nada más y lo otro no. Aquí el Señor nos invita a todos a seguir el camino, el itinerario de perdonar y ser perdonados. La semana pasada, ¿se acuerdan, hermanos? La enseñanza de los textos de ese domingo estaban orientados a la corrección fraterna, al ayudar al hermano cuando yerra, cuando se equivoca. Pero se ve que no ha quedado ahí. El Señor, que bien nos conoce, insiste en esto a nosotros. Y por si fuera poco, el Evangelio de San Mateo recalca la misma enseñanza del libro del Eclesiástico. Y empieza así el capítulo 18. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. La pregunta que le hace Pedro está sustentada en lo que mandaba Moisés en la ley, que un israelita observante de la ley y piadoso y justo tenía como el permiso, por decirlo así, de perdonar hasta 7 veces las ofensas que le hacía un hermano. La octava daría la impresión de que ya estaba con el permiso, con la plumilla levantada para aplicar la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Jesús hace un cambio revolucionario en esa comprensión de la ley, que de alguna manera Pedro encerraba una actitud de justificarse. Ciertamente quería saber qué es lo que pensaba Jesús al respecto de esa forma de pensar
que tenían ellos acerca de este mandato. Si solamente hasta 7 veces numéricamente hablando, y Jesús le dice, en un modismo muy hebreo, dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que era una expresión de lenguaje de ese entonces para dar una enseñanza que decía así, siempre estamos llamados a perdonar. No se puede exclusivizar el perdón a las personas que me caen simpáticas o que de alguna manera yo puedo sacar algún provecho, sino que el perdón es siempre y para todos. Uno puede pensar que esto es tan difícil y mucha gente, muchos cristianos, con respecto a esta enseñanza, consideran que es imposible. Y aún así, teniendo fe y siendo creyentes, dicen, no, me es muy difícil, yo no sé cómo hacer en este aspecto. Inclusive hasta algunos se atreven a alejarse, ya no van a misa, ni mucho menos se confiesan, porque dice, yo no puedo confesar porque no tengo propósito de enmienda, no tengo la manera. Pero para aquellos que le pasan eso, le sucede eso. La parábola que dice el Señor a continuación es muy iluminativa, ilumina mucho. Dice así, a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor llamó a aquel siervo y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. El Señor utiliza dos elementos monetarios de ese entonces, el talento y el denario. El talento era una forma de entrar en negocios, una moneda que para llegar a un talento se necesitaba por lo menos 5,000 denarios. Este le debía una suma enorme, millonaria, impagable, como la deuda de un país, impagable, millones y millones y millones y millones de soles. En cambio, 100 denarios no equivalían ni siquiera a 5 soles. O sea, no había comparación, no había forma. Y el dueño, el Señor, le perdonó a este hombre los 10,000 talentos. Ese primer deudor somos nosotros, y el Señor es Dios. El Señor a nosotros nos perdona los 10,000 talentos y todo lo que le debamos. Nos los perdona, nos los condona, no hay nada que saldar, es decir, todo está perdonado, todo
todo está redimido. Y una persona que recibe este beneficio debe ser agradecida y por lo tanto debería aplicar la misma norma que le aplicaron a él. No la ley del talión, ojo por ojo, sino él fue perdonado en una suma exorbitante, por lo tanto, en una ofensa menor, debería perdonar. Pero aquí está el grave problema. El grave problema es que nosotros consideramos que es de poca monta, insignificancia, diría yo, lo que le ofendemos a Dios. En cambio, lo que nos hacen las otras personas, sí, eso es enorme, una enormidad. Ese es el grave problema. El grave problema es que minimizamos, banalizamos los pecados que constantemente cometemos contra la majestad de Dios, contra su justicia. Y basta que nosotros tengamos un movimiento de arrepentimiento y el Señor nos perdona. Pero nos da la impresión de que es por justicia, que el Señor siempre nos tiene que perdonar porque es así. Pero no es así. El Señor nos perdona porque tiene gran corazón, porque es dadivoso y misericordioso, porque es un padre, porque es como una madre. Por eso nos perdona. Pero no nos perdona porque le establecemos una especie de una relación contractual, ¿no? De derecho. Señor, ven acá que tú me tienes que perdonar. En justicia tú me tienes que perdonar todo. No, no es justicia. Nos perdona porque nos quiere perdonar. Pero claro, como nosotros no queremos reconocer la bondad y la misericordia o nuestros pecados, entonces claro, banalizamos, achicamos, hacemos muy pequeña la culpa nuestra personal y agrandamos la culpa del otro. Entonces ahí utilizamos todas las formas de lenguaje de una persona que se siente agraviada, ofendida, nunca más, mal agradecido y que se ha creído, ciertamente ha comido, yo le he dado siempre esto o lo otro y mira cómo me paga y no puede ser, me siento totalmente ofendido, nunca más le voy a hablar, nunca más voy a permitir que entre en mi casa. Que se ha creído que yo soy un juguete, que yo soy una persona que la puede maltratar como le da la gana. Y en cambio, sí nosotros podemos maltratar a Dios como nos viene en gana. En cambio, sí, el Señor no nos puede decir a nosotros, oye, ¿qué te has creído? Ya me has pedido 100 veces, perdón, me has prometido que no te vas a emborrachar, me has dicho que no le vas a pegar a tu mujer, me has dicho que le vas a ser fiel, que no le vas a sacar la vuelta, me lo has dicho. ¿Y qué haces? Me has dicho que ya no vas a vender droga. ¿Y qué haces? No, Señor, pero esas cosas no son tan grandes. ¿Cómo que no son tan grandes? No son tan grandes. ¿Tú crees que nuestros pecados hay que llevarlos así por agua tibia, como se dice, pasarlos por agua tibia? Y en cambio a los otros sí, meterlos a la cárcel, como hizo este hombre ingrato. El dueño le perdonó una cantidad de dinero y él no pudo perdonar una cantidad pequeñísima y quiso resarcirse. Pues yo creo que es muy conveniente, queridos hermanos, que permitan que mis reflexiones sean como una llave que abre una puerta, la puerta de la reflexión. Entremos sin miedo. A veces no queremos afrontar nuestra realidad, nos da miedo reconocer que somos rencorosos, que no olvidamos, que no perdonamos. Eso de perdonar y no olvidar, ¿no? Tantas cosas, tantas formas que tenemos de justificarnos. Y en definitiva,
¿qué pasará cuando el Señor nos pida cuentas? Y la primera pregunta que nos lanzará: ¿dónde están tus hermanos? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Cómo les has ayudado a que vengan acá? Sentiremos tanta vergüenza de haber actuado de esa manera. No nos conformemos con una vida en la que siempre dice, el mundo está así, así están las cosas, porque yo tengo que empezar. Y ese es el otro tema importante. Nos da la impresión de que esperamos que los otros cambien para yo cambiar. Y como yo juzgo que nadie cambia, entonces yo sospecho y entro en esa actitud sospechosa de que nada es verdadero, que todo es falso, que no existe la bondad del corazón humano, que todos llevamos un interés, que todos guardamos una daga curva para meterla en el corazón del hermano. Pues tendríamos que decirle al Señor, Señor, ¿por qué nos has enseñado esto? Si tú sabías que no íbamos a cumplir. ¿Tú te atreverías a decirle eso al Señor? ¿Te atreverías a decirle, Jesús, tú te has equivocado porque nos has dicho que debemos perdonar y nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué no le dices eso al Señor? ¿Por qué no le dices eso? Señor, eso es mentira. Lo más correcto en nuestra condición es ensarzarnos como si fuéramos gallos de pelea hasta cortarnos la cabeza. ¿Le puedes decir eso? No, porque no es cierto, no es verdad. Dejemos toda actitud de animadversión con el hermano y pongamos una cultura nueva que se inicia en ese decir, Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios les bendiga a todos. Sigamos en este camino de peregrinos hacia la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima.